Pedagocharlas, explorando la pedagogía social y sus desafíos. ¿Qué pasaría si la educación no solo se enfocara en llenar mentes con conocimientos, sino en transformar vidas? ¿Qué pasaría si cada aula, cada escuela se convirtiera en un epicentro de cambio social? Bienvenidos a Pedagocharlas, un espacio para reflexionar sobre la pedagogía. Les saluda Felipe Andrés Criollo, maestrante de la Maestría en Pedagogía Social de la Universidad de Nariño. Hoy en el marco de la pedagogía social encontramos un enfoque que no solo educa, sino que revoluciona. En este espacio tendremos la compañía de la doctora en educación Nedis Elina Ceballos Botina, y es una de las pioneras de la maestría en Pedagogía Social de la Universidad de Nariño. Una mujer que ha dedicado más de 20 años a cambiar vidas en las comunidades más vulnerables, lo que le ha hecho merecedora a un doctorado honoris causa en México y quien culminó también su doctorado en Educación en la Universidad Internacional Iberoamericana de México. Bienvenida, profe, ¿cómo está? Bueno, muchísimas gracias. Y mi vinculación con el programa, pues soy pionera de la maestría en Pedagogía Social. Nedis Elina Ceballos ha trabajado en proyectos que van mucho más allá de las aulas tradicionales, proyectos de alfabetización, de empoderamiento comunitario, buscando promover procesos de transformación. Esa es la palabra clave, transformación. Y es aquí donde nos gustaría que nos hable de su crítica al estructuralismo en la educación. ¿Por qué es tan peligroso esto? Bueno, primero mirar que el estructuralismo ha llevado o se ha sumido a una educación lineal, digamos, que ha objetivizado al estudiante y no lo ha visto como un sujeto que tiene encuentros y desencuentros, y en ese sentido ha perdido el radar de lo que ha sido, digamos, la necesidad de la educación, pero más allá de eso, su importancia en la trascendencia del ser humano, ¿no? La escuela en su concepción más ideal debe ser un lugar donde la socialización se convierte en una oportunidad para el crecimiento personal y colectivo, donde las relaciones sociales se basan en la cooperación y el respeto, y donde cada estudiante puede desarrollar su máximo potencial en un ambiente de protección y apoyo. La enseñanza y la evaluación deben estar orientadas no solo hacia la adquisición de conocimientos, sino también hacia la formación de individuos críticos y reflexivos, capaces de contribuir positivamente a la sociedad. Jeremy Brunner, influenciado tanto por Piaget como por Vygotsky, desarrolló la teoría del aprendizaje por descubrimiento, donde el estudiante es animado a explorar, experimentar y descubrir por sí mismo, en lugar de recibir pasivamente la información. Brunner creía que la enseñanza debería estar diseñada para que los estudiantes pudieran construir su propio conocimiento a través de la interacción con el entorno, en un proceso de aprendizaje que es tanto significativo como motivador. Que no solo se refleja en lo cognitivo, sino que como propicia espacios que permitan generar procesos de relaciones e interacciones, de encuentro con el otro, en un diálogo constante para enriquecer no solamente aquel que recibe, sino que ese recibir también se convierte en dar y en esa donación que debería ser el ser humano. Entonces, para mí, la educación o lo que representa el maestro en la educación es regala, dona, entrega, más que un servicio, parte de su ser, ¿no? Que convoca lo que sería la educación para volver a una situación que ha sido compleja, difícil para una persona, una oportunidad pedagógica para el aprendizaje. Entonces, ahí está el quehacer del maestro en función, desde la pedagogía, poder gestionar todas esas situaciones problemáticas que se presentan en función de generarles esa oportunidad de aprendizaje.
A pesar de las limitaciones que pueden existir en el sistema escolar, es importante reconocer el potencial transformador de la escuela cuando se concibe como un espacio abierto a la diversidad, donde el aprendizaje significativo se valora y se promueve, y donde las relaciones humanas se construyen sobre la base del respeto mutuo y el reconocimiento de la dignidad de cada individuo. Eso es poderosamente cierto, y me lleva a pensar en el papel del liderazgo en la educación. Dijiste que el rector no debería ser solo un administrador, sino un líder transformador. ¿Cómo podemos fomentar este tipo de liderazgo en nuestras instituciones? El rector tiene una gran representatividad al convertirse en un líder transformador, ¿no? Un líder pedagógico transformador de esas realidades que apunta realmente a generar un trabajo en colaboración con su equipo, que serían sus docentes y todos los actores en torno a la educación que se ejerza. Vamos en ese camino, ¿no? En esa formación. Todavía tenemos algunas instituciones atomizadas, por supuesto, que responden más hacia lo gerencial y no a un desarrollo hacia lo social, ¿no? Sino a un desarrollo más academicista, y digamos más bancario de conocimiento. Estamos en ese paso y esperamos pues que nuestros futuros egresados de la maestría puedan ir transformando esas realidades. La escuela debe ser vista como un lugar de transformación continua donde el conocimiento no solo se transmite, sino que se co-construye a través de la interacción entre estudiantes, maestros y la comunidad en general. En ese sentido, la escuela es tanto un reflejo de la sociedad como un agente de cambio dentro de ella, con el potencial de ser un espacio verdaderamente inclusivo y transformador. Entonces, caminar mucho más allá de lo que exige el ministerio y no se conviertan en los mínimos de actuación, eso realmente es un debate interesante. La interpretación que se le ha dado a ello ha sido tal vez literal y rígida. Yo pensaría que si analizáramos un poco más de manera horizontal los procesos planteados por el ministerio, podríamos encontrarnos en un desarrollo un poco más armónico frente a lo que plantea el Ministerio de Educación y la realidad de las instituciones educativas. Entonces, considero que hay un compromiso de las dos partes, en tanto que se pueda dialogar para entender el ministerio cuáles son las realidades de las regiones en torno a la educación, pero también desde parte de las instituciones educativas comprender también que se requieren, por supuesto, una normatividad, unas líneas que no son la camisa de fuerza, sino que son unos lineamientos para desarrollar un buen trabajo dentro de las instituciones educativas. Yo pienso que hay un fondo interesante de estudiarlo respecto a cómo se interpreta la norma, y a veces esa interpretación de la norma es cerrada frente a lo que se propone. Entonces, consideraría que esa lectura horizontal nos va a permitir generar esos encuentros y poder generar un trabajo colaborativo y tener tal vez el mismo foco hacia el que se está buscando también a nivel desde las políticas, pero también desde las realidades educativas. Paulo Freire cuestionó la naturaleza alienante ideológica de las escuelas tradicionales que, según él, imponían un conocimiento bancario, donde los estudiantes eran considerados recipientes pasivos de información. Freire propuso un modelo educativo transformador en el que el diálogo y la reflexión crítica se conviertan en herramientas esenciales para la socialización y el desarrollo de la conciencia social. Para ello, se necesita que empecemos los docentes a transformarnos. En ese sentido, también el maestro. ¿Cómo respondemos desde la investigación, las TIC, por ejemplo, a esos procesos educativos y optimizamos los ambientes de aprendizaje utilizando mucho más herramientas que nos permitan llegar a nuestros estudiantes?
pero hay algo importantísimo y es también reconocerlo al maestro en su quehacer, ¿no? Reconocer al maestro como un ser humano, como lo que somos, ¿no? Seres humanos. Y a partir de allí poder empezar a construir también con los demás. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que el maestro profundice en lo pedagógico, en lo didáctico, en las herramientas, en el reconocimiento de sí mismo, de cómo puede gestionar sus emociones, ¿no? De qué potencialidades tiene que se colocan al servicio de esos procesos que desarrolla con nuestros niños, niñas y jóvenes. La pedagogía decolonial inspirada en Paulo Freire y Frantz Fanon es un proceso de rehumanización que busca desmantelar las estructuras opresivas a través de la crítica y la acción transformadora. No se limita a la enseñanza, sino que vincula el ser, el poder y la acción, fomentando la emergencia de nuevas subjetividades y comunidades libres de las narrativas coloniales. Es un enfoque que empodera a los estudiantes como agentes activos y de su propio aprendizaje y liberación, promoviendo una educación que no solo informa, sino que también transforma sociedades hacia la justicia y la equidad. Por supuesto, esa es la gran oportunidad, ¿no? De ponernos a pensar en cómo por ahí tenemos una estrategia que se llama el laboratorio itinerante, y es cómo podemos llevar ese conocimiento a estos niños dentro de otros ambientes de aprendizaje, donde podamos reconocer y podamos encontrar esa coherencia entre la realidad que vivimos, esta realidad social, y lo que realmente se aprende dentro de los ambientes de aprendizaje o dentro del aula. O sea, cómo rompemos ese esquema para cambiar la mirada a un cuadriculada y salir a otras miradas que son mucho más multidisciplinares, más holísticas, que nos permitan comprender mucho mejor la realidad. Y finalmente, pues, vivir realmente, ¿no? Vivir realmente con sentido y significado hacia lo que realmente queremos ser, ¿no? Y lo que desde esa potencia poder compartirla también. La pedagogía social nos invita a repensar la educación como un motor de transformación social. En lugar de enfocarnos únicamente en la transmisión de conocimientos, debemos ver cada aula y cada escuela como epicentros de cambio, donde se promueve la formación integral de seres humanos críticos, reflexivos y comprometidos con la sociedad. Como lo hemos explorado hoy con la doctora Nedis Elina Ceballos Botina, esta visión educativa requiere un liderazgo transformador, una pedagogía que vaya más allá del simple cumplimiento de normas y que abrace la diversidad, el aprendizaje significativo y la co-construcción del conocimiento. Este enfoque decolonial inspirado en Paulo Freire y Frantz Fanon nos desafía a desmantelar las estructuras opresivas y a construir una educación que empodere a los estudiantes como agentes de su propia liberación y transformación social. Así la educación se convierte no solo en una herramienta de enseñanza, sino en un acto de justicia y equidad, un camino hacia la creación de nuevas subjetividades y comunidades. Agradecemos a la doctora Nedis Elina Ceballos Botina por su valiosa participación en Pedagocharlas y por compartir su experiencia y visión sobre cómo la pedagogía social puede ser un verdadero agente de cambio en nuestras comunidades. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y aprendizaje. Si fue aportante este episodio para ti, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tus comentarios. Sumérgete en un análisis profundo de cómo la pedagogía social se adapta a diferentes contextos culturales y sociales en todo el mundo. Escucha y comparte el podcast Pedagocharlas.